Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de los presentes. Sean bienvenidas y bienvenidos a lo que es la clase de el día de hoy, viernes 5 de agosto del año 2022. Hay que empezar señalando lo siguiente, que hoy viernes 5 significa que nos encontramos dentro de lo que es un día antes del Día de la Patria, donde nuestro país mañana sábado va a cumplir 197 años de historia, 197 años de vida. Eso significa que en esos 197 años han pasado muchas cosas. Uno tiene que tratar de ver lo más positivo de todo, hay que ser realistas al respecto. Y uno de nuestro orgullo de pertenecer a un bello y hermoso país con grandes personas, un clima espectacular. Entonces, hay que empezar indicando dicho aspecto. ¿No? De la pertenencia a un país, a nuestra Bolivia, roja, amarillo y verde, que es la que nos une, nos identifica y el orgullo de ser bolivianos. Entonces, obviamente, esa es la pequeña introducción que nosotros realizamos en esta materia. Ya estamos en lo que es un primer encuentro virtual de oratoria y argumentación jurídica. Así es, oratoria y argumentación jurídica de la carrera de Derecho de la Unifrance. Entonces, en base a lo que veíamos de introducción de la primera clase, habíamos visto en esa introducción, la primera clase que fue pasado lunes presencial, en donde nos encontramos con que esta es una materia importante e interesante. Es una materia que en algún momento ustedes me van a decir, ¿estamos avanzando carrera de Derecho? Yo les voy a decir, sí, estamos avanzando la carrera de Derecho. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Entonces, con ese aspecto es que nosotros nos damos en cuenta de que van a haber muchos aspectos propios que hay que analizar, hay que ver y hay que resolver también. Sobre todo, un nivel de practicidad de la materia sin que eso implique no dejar la teoría. No, no vamos a dejar la teoría, pero también eso significa que nosotros estamos en la obligación de realizar las cosas tal como se deben realizar. Por eso este primer encuentro virtual, cuyo link obviamente ya va a estar en el grupo de WhatsApp para que la jornada de hoy puedan verlo o cuando ustedes gusten, cualquier momento que deseen la presente clase grabada. Pero asimismo, cuando se nos habilite la plataforma, porque vamos a tener una plataforma, la plataforma Moodle, también ahí va a estar para que ustedes puedan acceder a esta clase el momento que ustedes gusten, que estará en un formato accesible a cualquier equipo de computación, laptop o celular, que es el formato del YouTube, que obviamente es un formato que es accesible y para todos, sin ningún tipo de excepción. Entonces, dicho eso, obviamente ya nosotros tenemos que indicar de que hay que avanzar y obviamente hay que ver el origen del idioma. Estamos en gramática. El origen y argumentación y oratoria. Se dan cuenta tres grandes aspectos que nosotros tenemos que realizar. No podemos hablar de argumentación y oratoria sin la prima hermana de ellas, ese trípode que se llama gramática. Pero obviamente hay que arrancar con una primera unidad, que esa primera unidad es, obviamente, la respectiva situación de lo que vamos a ver en la presente unidad. Entonces, dicho eso, un segundo, por favor, porque vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Ahí está, pantalla compartida. Perfecto, muy bien. Entonces, una primera unidad es lengua, lenguaje e idioma. Porque obviamente para argumentar, para hablar, para fundamentar, hay que irnos también a la raíz de nuestro propio idioma. Hay que hacerlo. Y esa raíz de nuestro propio idioma significa e implica que hay que ver elementos propios del idioma castellano, que como les decía el día lunes, es un idioma reconocido como el idioma principal boliviano en el artículo 5 de la actual Constitución Política del Estado. Pero vamos a ver más adelante, no aquí, esas situaciones de que siga habiendo en América Latina esa problemita de que o hablamos castellano o se habla español.
buen punto. Pero vamos por el principio. Vamos por el principio. Unidad 1, lenguaje, lengua e idioma. Que no, aunque todas las tres están dirigidas a un mismo destino, no son absolutamente iguales. Primero, introducción a la materia. Nosotros tenemos que ver primero que aquí nos encontramos con la imagen de una persona, no creó el idioma, para nada, pero lo popularizó en una situación muy, muy, muy fuerte. Lo popularizó. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, obviamente español, hizo un libro que fue el libro cumbre del idioma castellano, Don Quijote de la Mancha. Así es, Miguel de Cervantes Saavedra, castellano que participó y combatió contra la invasión musulmana o turca que se hizo a Europa, en la liberación de Europa. Tenemos nosotros de que Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura, no solamente de nuestro idioma, del idioma en todo el mundo, la popularizó. De ahí ya Don Quijote se tradujo a innumerables idiomas, se hizo N cantidad de películas, series, parodias y todo. Y obviamente Miguel de Cervantes Saavedra, repito, no fue el que creó el idioma, pero le dio una popularidad sin, sin ningún tipo de situación que uno pueda prever, algo que era importante decirlo, era algo que había que decirlo. Por eso es que se considera parte importantísima de nuestro idioma castellano. Ahora, también voy a compartir esta imagen, por favor. Y en esta imagen, por ejemplo, nos encontramos lo siguiente. El idioma español, el nuestro, tiene cerca de 300,000 palabras. Así es, cerca de 300,000 palabras. Cada vez, obviamente, la Real Academia Española de la Lengua, que es la entidad matriz que se encuentra en España, que regula o modula nuestro idioma, la Real Academia Española de la Lengua ve qué palabras ingresan en desuso y obviamente cuáles se adquiere o cuáles de otros idiomas o cuál es producto de ese mestizaje entre nuestro idioma y los idiomas que obviamente se hablan en América Latina, llámese Aymara, llámese el quechua, llámese el guaraní, Zacatecas u otros tantos que se hablan en el continente americano, ingresan como parte de nuestro idioma. Pero el idioma español tiene cerca de 300,000 palabras. En el libro Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, utilizó 22,939 palabras diferentes. Así es, 22,939 palabras diferentes. Una cantidad muy, 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 demasiado elevada, hay que decirlo. Demasiado elevada. 22,939 palabras diferentes. Así es, señoras y señores, diferentes. En una conversación entre dos profesionales pensionados se usan más de 3,200 palabras. Obviamente dos profesionales que obviamente ya han transcurrido mucho aspecto de la vida propia y por supuesto, uh, estas palabras no son repetidas, son, claro, obviamente la conversación que uno tiene con otra persona repite palabras. Eso es algo absolutamente inevitable, el repetir palabras. O sea, no se deja de repetir y no vamos a hacerlo, sino el tema es el cómputo, cuántas palabras diferentes nosotros usamos en una conversación. Y profesionales pensionados, ya jubilados, ya profesionales que, ¿cómo se llama? Ya han pasado toda una trayectoria, bueno, 3,200 palabras en una conversación que puede ser catalogada como un nivel alto de conversación. Una canción de reggaetón tiene en promedio 30 palabras diferentes. Ojo, no confundir letras con palabras. Una palabra está conformada por varias letras. Pero resulta que las canciones de reggaetón, como hablábamos un poco en el día lunes, en clase, sí. Claro, la Real Academia Española de la Lengua, cada vez que sale una canción de reggaetón, tiene mucho dolor de cabeza por la tergiversación que hace de nuestro idioma. Entonces, una canción de reggaetón tiene 30 palabras, muy baja. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con 300 palabras, de las cuales 78 son groserías y 37 emoticones. Entonces, ahí está el nivel de comprensión y lectura y pensamiento crítico que poseen.
Y obviamente esto de un periódico que, bueno, ahora se ha hecho bastante viral esta publicación, que es cierta. Entonces ahí nos damos cuenta de ese aspecto. Y ojo, por ejemplo, en reggaetón clásico, hay una canción inclusive, si tú fueras perro, yo fuera perra, yo fuera gato, tú fueras gata, y yo fuera caballo, tú fueras caballa, por ejemplo. Sí, pronuncio la ella como la y porque es lo que se llama yeísmo. Sí, yeísmo es propio de muchas partes de América, en donde las personas no pueden pronunciar la ella de la y, yate y llama. Entonces, claro, caballo, caballa, pero de acuerdo a nuestro idioma, es una canción de reggaetón vieja, ah, el femenino del masculino caballo es yegua. Y esta canción hizo que muchas personas en su momento pensaran, entre ellos jóvenes y estudiantes, de que caballa se le dice al femenino del caballo. Y no es así, es yegua. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros de este aspecto. Y obviamente Don Quijote de la Mancha, el libro cumbre de la literatura de nuestro idioma, tiene esa cantidad. Y obviamente el autor es Miguel de Cervantes Saavedra, que lo tenemos en la pantalla. Ahí sí es. Ahí está Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El idioma. No, mentira. No, el autor de la obra cumbre de nuestro idioma. No se confundan, por favor. No quiero decir que Saavedra inventó el idioma, no, no hay eso. Pero sí lo popularizó bastante. Y saben que lo popularizó muchísimo. Y hay que decir las cosas tal como son. Lo popularizó mucho con Don Quijote de la Mancha. Obra cumbre, ya no solamente nuestro idioma, de la literatura mundial. Introducción. Para iniciar esta materia, cuya, bueno, aspectos generales lo habíamos visto el día lunes, incluyendo obviamente que hay que hacer las gestiones, las vamos a hacer, para participar en lo que es la Feria de Octubre, que siempre se hace en el Prado, donde vamos, podemos aportar algo a la sociedad, por lo menos ese día, mientras somos estudiantes, así de sencillo. El punto de partida del idioma que actualmente nosotros hablamos se llama el latín. Así es, ese es el punto de partida, el latín. Así es el latín, que aunque es una lengua muerta, ha dejado a un idioma castellano o español en su lugar. Así es, ha dejado a un idioma castellano o español en su lugar. Hay todavía alguna situación de que el nombre no se define si es castellano o español. Bolivia, por ejemplo, dice en su constitución, artículo quinto, que lo que hablamos es castellano. México dice es español. Para los españoles es lo mismo y ya este es un asunto solucionado si es castellano o español. Pero resulta que para nosotros en América Latina esa situación no va a cambiar. Seguimos preguntándonos si el día de hoy y discutiendo, además de preguntarnos si seguimos hablando castellano o seguimos hablando español. Y eso es algo que nosotros, obviamente, lo decimos y hay que explicarlo y justificarlo también en esta materia, obviamente cuando corresponda, por supuesto que sí. Entonces, de eso no hay ningún inconveniente al respecto. El latín hoy día se lo considera como una lengua muerta. Ha dejado a un idioma castellano o español en su lugar. Y a muchos otros, pero obviamente el que nos interesa es el castellano o español, pero vamos a referenciar también a los otros idiomas. Ahora, sin embargo, hay que decir lo siguiente. El latín se lo considera lengua muerta porque, claro, en un momento millones de personas lo hablaban de manera común o rutinaria. Así es, millones de personas lo hablaban de manera común o rutinaria para comprar, vender, viajar, yo qué sé, todas las actividades propias de la vida humana, lo hablábamos en su época en latín. Ahora no. Sin embargo, el latín no es que haya desaparecido, ¿no? El hecho de ser lengua muerta no significa que desaparezcas. No, no solamente porque haya dado lugar a idiomas como el que estamos hablando el día de hoy. O el portugués, sí, el portugués es hijo también del latín. Así de sencillo. Sin embargo, hay que decirlo, el latín es la lengua oficial del Vaticano y de buena parte de la comunidad científica. Es lengua del Vaticano y de buena parte de la comunidad científica. Esa comunidad científica que sigue hablando en idioma latín. Ahora,
En derecho, obviamente que es el estudio y lo que nos reúne a nosotros, hay frases, acepciones y conceptos que son en latín, que se siguen empleando en el derecho, es decir, en el constante ejercicio profesional del abogado. Se sigue empleando latín en el constante ejercicio de la profesión que ustedes han elegido. Quizás hoy día sea pronto para darse cuenta de eso, pero el día de mañana nos daremos cuenta de que es así, de que la situación de latín es una situación que está presente primero porque somos castellano hablantes. Así es, castellano hablantes. Hablamos el idioma de los españoles, de los conquistadores, si usted quiere usar esa palabra. Y segundo, porque en derecho se emplean términos jurídicos, instituciones jurídicas que vienen de latín. No solamente hay que decir que hay un derecho romano donde les van a enseñar todo acerca de el latín. No, no solamente por ver romano, sino por todo. Por ejemplo, la República, la República de Bolivia, artículo 11 de la Constitución, sí, es República. Uh, res es cosa. Pública, la cosa de todos. Las dos palabras que significa la cosa de todos. ¿Eso es república? Sí, res pública. Hasta el día de hoy se sigue usando el término res como una cosa, por ejemplo, para la vaca, las reses, por ejemplo. Por ejemplo, res pública. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros de estos aspectos bastante importantes y eso que estamos en lo que es la introducción. Sí, se van a dar cuenta lo apasionante que es esta materia. Ahora, el latín es lengua itálica. Itálica porque nace o surge en la península itálica, lo que hoy día conocemos como Italia, ¿no? Ese espacio de Europa del Sur parecido a una bota, sí. Es parte de las lenguas indoeuropeas que fue hablada en la antigua Roma y durante la Edad Media, llegando en cierta medida a hablarse también en la Edad Contemporánea, pues se mantuvo como lengua científica. Es lo que yo decía hace rato. En cierto momento se hablaba latín en todo el mundo conocido en esa época. En Europa se hablaba también en parte de África, donde los romanos conquistaron, nos vamos a decir también en Asia, por supuesto que sí, claro, claro. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que el latín nace en la península itálica y de ahí se esparció por todo el mundo conocido en esa época. Por todo el mundo conocido, en la antigua Roma se lo habló, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea y bueno, al día de hoy, aunque es muerta, no significa que haya desaparecido. No, 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 sino que se sigue usando el día de hoy en las instituciones jurídicas del derecho, la carrera que ustedes han elegido, en la comunidad científica y otros aspectos que vamos a ir viendo paso a paso. Ahora, esto es Italia, esto es el sur de Europa. Aquí obviamente nosotros tenemos lo que son los Balcanes y obviamente la península itálica, que es una forma de bota. Lo rojito que ustedes pueden apreciar es donde nació el latín. Así es. Lo que pasa es que en la actual Italia, en la actual República Italiana, hay una región llamada Lacio, donde se encuentra Roma. Sí, inclusive hay Lazio, que es un equipo de fútbol, obviamente, donde se encuentra Roma. Ahora, resulta que este nombre de Lacio, de esta región, viene del latín latium, que le daban los latinos, que son los latinos los ancestros de los antiguos romanos, porque es un territorio amplio, territorio llano. Latus es amplio, territorio amplio en latín. Entonces es un territorio llano y por eso a la región le pusieron Latium, que obviamente traducida significa lacio. Ahí en eso que está rojo es donde nació el latín. Es el latín que luego dio origen a nuestro idioma, señoras y señores. Ahora, este es el Coliseo Romano. Ahora, resulta que obviamente nace, bueno, los antiguos romanos, luego está en la región de Lacio, donde se encuentra Roma, se fundó en la ciudad de Roma, Rómulo y Remo, de hecho en Obrajes está la Plaza de la Loba, donde hay una loba porque la historia dice que obviamente cuando la mamá de Rómulo y Remo, los gemelos, fue asesinada,
una loba encontró a los dos y los amamantó como si fueran sus crías, y les dio calor, cobijo y todo. Entonces, es una historia que ustedes a profundidad lo van a ver en Derechos Romanos y ya no lo han visto. Entonces, adquirió gran importancia el idioma con la expansión romana. Cuando Roma fue expandiéndose, fue creciendo territorialmente y conquistando a otros pueblos en el mundo conocido, obviamente en esa época que se conocía el mundo, resulta que también el idioma fue creciendo, porque cuando conquistas un lugar, dejas tu idioma. Sí, pregunten a los españoles, con el caso de Bolivia, de Paraguay, Argentina y otros tantos países, que en su momento fuimos colonia de los españoles. Hasta que un 6 de agosto de 1825 formalmente se proclamó la independencia. Exacto, ya mañana estamos a 6 de agosto. Y falta poquísimo para el Bicentenario Nacional, 200 años de vida independiente. Entonces, Roma, como ustedes van a ver en Romano, si es que ya no lo han visto, si no, ahí está Romano, nació Roma como una monarquía, a cargo de un monarca, un rey. Posteriormente, Roma fue una república, un gobierno más o menos democrático. Y posteriormente terminó un imperio y el imperio fue la última fase llamado el Imperio Romano, donde los romanos obviamente ya terminaron, dejaron de existir. Así de sencillo. Ahí dejaron de existir como imperio, pero dejaron muchas cosas que veremos a lo largo y ancho de la materia y ustedes verán también a lo largo y ancho de la carrera. Ahora, cuando el Imperio Romano, la máxima expresión de lo que era Roma, llegó y se apoderó de toda Europa, buena parte de Asia y buena parte de África, fue la lengua oficial el latín del Imperio Romano. Así de simple, así. Pero ojo, los romanos tuvieron una visión universal de la situación, una visión universal del mundo conocido. Los romanos conquistaron a muchos pueblos, conquistaron a los pueblos hispanos, a los pueblos galos, sí, galo significa gallo, es lo que hoy día es Francia, Galia, Francia. Por eso es que la selección francesa tiene un escudo de un gallo, porque era la región de Galia. Galia es gallo. La península ibérica, donde estaban los iberos, pues conquistaron otros pueblos, incluyendo, no se olviden ustedes, por ejemplo, que en Judea, Asia, había la provincia romana de Judea, en donde, por supuesto, tenemos nosotros que había un gobernador de la provincia romana de Judea, que era Poncio Pilato, pero había el pueblo hebreo, por ejemplo, los judíos. No es que los judíos no podían hablar su idioma, no, lo hablaban. Los romanos permitían que hablen su idioma, pero el idioma oficial era el imperio, el del imperio romano, que era el latín. Entonces ahí nos damos cuenta de ese aspecto. De hecho, jurídicamente hablando, hay una situación que religiosamente se lo castiga Poncio Pilatos y jurídicamente se le da la razón. Porque para empezar, por ejemplo, el caso de Jesús, Jesús era judío, hablaba hebreo. Se podía hablar hebreo en el imperio romano, en esa provincia, por supuesto, porque los romanos permitían ese derecho de hablar ese idioma, pero sabiendo que también había que hablarse latín. Inclusive en cierto momento llegó a decir Jesucristo, a dar César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando el caso jurídicamente hablando de Jesucristo no interesa la religión que ustedes tengan, le voy a ser honesto, no, eso no viene al caso. No viene al caso. Cuando ocurre la figura de que los judíos querían que los romanos lo castigaran a Jesús, previamente enjuiciamiento, Poncio Pilato, gobernador romano, sabía que Jesús sí estaba bajo el dominio de, obviamente, del imperio romano, pero no pudo juzgarlo porque era judío y había violado leyes judías, el que los judíos decían que se creía a Dios, o sea, el Hijo de Dios. Entonces Poncio Pilato cuando se lava las manos, no es que se lava las manos y el mal visto, no. Es que jurídicamente hablando no podía él juzgarlo, no podía juzgar a un ciudadano judío que había roto una ley judía porque él era el emperador romano. Por eso es que él se lava las manos, dice, yo no voy a juzgar, yo lavo las manos y punto.
me lavo las manos, que es una expresión popular el día de hoy. Y obviamente a Jesús lo condena el Sanedrín. Sanedrín, sí, Sanedrín es el tribunal judío. Entonces, obviamente lo condena el Sanedrín, el tribunal judío, y ya sabemos cómo terminó la historia. Entonces, no crean que no solamente era el tema del idioma, era el tema jurídico del momento, y los romanos dejaron muchas lecciones que hoy día también son importantes, analizarlas y aplicarlas. Ahora, la Iglesia Católica usa el latín como su lengua litúrgica. Litúrgica es para sus ritos. Es una palabra que significa ritos. Y como lengua oficial en el Estado de la Ciudad del Vaticano, Status Civitatis Vaticanae. Status es Estado, sí, sí. Status, sí, 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 claro. Status es Estado, sí. No se olviden ustedes que cuando hablemos de Estado como país o territorio independiente, la primera E es con mayúscula. Estado. Así es, Estado. La primera es E con mayúscula. Si hablamos del estado físico de esa persona, bueno, esa E es con minúscula, pero si hablamos del estado boliviano, el estado de la Ciudad del Vaticano, el estado argentino, el estado brasilero, chileno, macedonio, etcétera, ustedes ya entienden, esa es con mayúscula porque significa que estamos refiriéndonos a un país. El Vaticano es el país más pequeño del mundo con independencia. No llega ni a medio kilómetro cuadrado, pero bueno, está dentro de la ciudad de Roma, Italia. Tiene 2.118 habitantes que hablan obviamente en el Vaticano el latín como si nada. Como si nada se lo habla el latín. Y muchos ritos están también establecidos en, en este idioma latino que lo usan como se repite como lengua litúrgica. Pero también hay que decir lo siguiente. Uh, los exorcismos que el Vaticano autoriza, católicos obviamente, porque también hay exorcismo judío, pero no viene al caso hablar de ellos, más que de lo católico. El exorcismo se lo hace en idioma latín. El exorcismo se lo hace en idioma latín también. Hay un catálogo de situaciones, de procedimientos que también están en latín para, bueno, las personas que se dediquen a esta actividad y a esta profesión del sacerdocio católicamente hablando. Ahora, si bien es cierto que el Vaticano tiene 2.118 habitantes que hablan latín, la cifra es bastante superior, porque no nos olvidemos que hay sacerdotes que están en el resto del mundo, sacerdotes católicos, a eso me quiero referir. Ahora, es importante también decir lo siguiente, es importante decir, a lo mejor usted conoce un sacerdote o como se dice comúnmente cura, ¿sí? Pregúntele si habla latín y va a tener usted una interesante respuesta. Ahora, resulta que el latín se usa en la comunidad científica y se usa para clasificar científicamente hablando a todo aquel que pertenece al reino animal y al reino vegetal, para denominar figuras o instituciones del mundo del derecho, como habeas corpus, que es en Bolivia acción de libertad, que república, por ejemplo, república, la cosa de todos, y también en artículos en revistas científicas que se publican o totalmente o parcialmente en latín. Por ejemplo, vamos el ejemplo más básico de todos. El perro, sí, el peludito que usted tiene en la casa, que queremos, muchos tenemos, queremos, los adoramos como si fueran nuestros propios hijos, sí, sí. En latín, perro es canis familiaris, que viene de la familia Canidae. Por eso es que al perro se le dice también can o canino, de la familia canina, porque perro en latín es can. O sea, en latín es can, sí, viene de canis familiaris. Canis es familia del perro. Mientras que gato es Felis silvestris catus, de la familia Felidae, de los felinos. O sea que gato es gato, gato. Catu a gato, sí, sí. Por eso se le dice felino también por Felis, sí. Silvestre, sí. Es más, hay algo interesante que hay que decirlo. Alguna vez hemos escuchado hablar de las Islas Canarias.
Las Islas Canarias pertenecen al Reino de España, sí, Reino de España, es el nombre correcto de España. Y resulta que el Reino de España, cuando llegaron los españoles a la isla, bueno, a las islas, porque son varias islas que son las Islas Canarias, muchos piensan que se llama Islas Canarias por la cantidad de canarios, sí, el avecita amarilla, color amarillo, plumaje hermoso, bien pequeñito, que estaban ahí de manera impresionante. No, es un error que muchos han cometido. En realidad se le llama Islas Canarias, porque cuando llegaron a conquistar esas islas, la cantidad de perros salvajes que habían era impresionante. La cantidad de perros salvajes que había era impresionante. Sí, perros salvajes. Lo sigue habiendo, por si acaso, los perros salvajes. ¿Cómo se destruye una manada de perros salvajes? Capturar al macho alfa y se acaba la historia. Por eso se llama Islas Canarias, porque Canarias viene de canis, canis de canino, canino es perro. Entonces, ese es un efecto que uno tiene que darse cuenta. Entonces, Islas Canarias fue por la cantidad de perros que había en esa zona. Sí, perritos, perritos. El latín originó gran número de lenguas europeas denominadas lenguas romances. Cuando escuchan la palabra lengua romance, es las lenguas que cuando el latín desaparece, origina. Entonces, esa es una lengua romance. Cuando el latín desaparece, origina otras lenguas. Y esas lenguas, obviamente, se las llama lenguas romances. ¿Qué lenguas? Vamos por partes. Primero, el español, llamado castellano, que eso vamos a ver esa disyuntiva en su momento. Es algo evidente que es una lengua bastante importante. A nivel mundial, la tercera más hablada del planeta. La tercera más hablada del planeta. Detrás del chino mandarín, obviamente, y detrás del inglés, por supuesto. Por supuesto. Entonces, el español, sí. El francés también, correcto, señores. El francés. Entonces, el francés es primo hermano del español, correcto. El asturiano que se habla hoy día en una región española llamada Asturias, también. El gallego en Galicia, correcto. El italiano también. Ladino y napolitano, que son idiomas que se habla todavía dentro de la península itálica en la República de Italia. El portugués, claro, el portugués es una lengua romance, prima hermana del castellano. El rumano también, sí. De hecho, los rumanos están en una situación muy tensa, idiomáticamente hablando. Rumania es un país de Europa Oriental, de los Balcanes, que está rodeado de países que hablan su propio idioma. Búlgaro, que hablan ruso, que son lenguas eslavas. Moldavo inclusive, sí, sí, Rumania y Moldavia. Pero el rumano es una lengua bastante parecida al castellano, se puede entender. Claro, hay diferencias, no voy a decir que no, sí las hay, pero de hecho los romanos se consideran latinos. Los rumanos se consideran latinos, porque la raíz de su idioma es la misma raíz que nuestro idioma. Pero la diferencia es que ellos están en ese lugar de Europa, bien alejado en Europa del Este. Está también el aragonés, que se habla hoy día en la región llamada Aragón. Catalán, que se habla en Cataluña. Bueno, se escribe Cataluña, pero se pronuncia Cataluña con ñ, entre otras más. Obviamente, las personas que viven en Pando, Beni, Santa Cruz, concretamente en los lugares de la frontera, entienden perfectamente lo que es el portugués. Y los portugueses, o sea, el habla portuguesa que hablan en el idioma portugués en Brasil, lo propio con nuestro idioma, porque son un enclave, pero bastante grande geográficamente hablando, con millones de habitantes, que hablan ese idioma, portugués, de los conquistadores portugueses. Aunque también portugués se habla en otras partes del mundo, pero no tan en menor medida. Timor Oriental, por ejemplo, es un país en Asia, al lado de Indonesia, que te habla el portugués, por ejemplo. Te habla el portugués. Entonces, obviamente, se entiende el portugués. Es uno de los idiomas más fáciles de entender y comprender. Y quienes hemos vivido en Santa Cruz, o son de Santa Cruz, o han trabajado allá, o han conocido el tema de la frontera, saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. El francés es mucho más complicado, pero es
un idioma romance, primo hermano de nosotros, o si quieren verlo así, idioma hermano nuestro. Ahora, el latín también influyó en las palabras de las lenguas modernas, debido a que durante muchos siglos, después de la caída del Imperio Romano, continuó usándose en toda Europa como lengua franca o lengua franca para las ciencias, la religión y la política. Cuando cae el Imperio Romano, porque el Imperio Romano cayó, la autoridad del emperador cayó, nacen en Europa los estados nacionales. Surgen los países, si ustedes quieren ver, estado, la E con mayúscula, porque nos estamos refiriendo a país. Nacen los estados nacionales y obviamente esos estados deciden aplicar su propio idioma, el idioma que siempre han hablado y que no dejaron de hablar, por más que existió la conquista del Imperio Romano. Pero el latín se siguió hablando como una lengua franca para las ciencias, la religión y la política. Tardó mucho en desaparecer el latín, en considerarse lengua muerta, pero hoy día hay un nuevo renacer de ese idioma. América Latina. América Latina. Para empezar, idiomáticamente hablando, repito por favor, idiomáticamente hablando, este es el mapa de nuestro continente. Este es el mapa de nuestro continente. Idiomáticamente hablando. Todo lo verde es América Latina. Ustedes dirán, ¿se incluye el portugués? Sí, claro, obvio. Este puntito blanco de abajo, que está al frente de Argentina, son las Islas Malvinas, inglesa. Al fondo están las Islas Georgia y Sandwich del Sur, habla inglesa. Esto blanquito de acá que uno puede ver es la isla de Jamaica, inglesa. Y lo blanquito ya es Estados Unidos y bueno, algunas islas que pueda llegar a tener. Y la tienen los estadounidenses por ahí. Y esto verdecito que acá es obviamente donde está el cursor es las Islas Galápagos, que obviamente son jurisdicción de la República de Ecuador. Hay que reconocer que idiomáticamente hablando, el continente no es el mismo. No, no lo es. No lo es y hay que ser bastante realistas al respecto. Porque idiomáticamente hablando hay grandes y enormes diferencias entre nuestro idioma y el idioma que no es de raíz latina. No se olviden que en el norte de Sudamérica, se habla también inglés, se habla francés, pero el francés está con verde, se habla el inglés, Guyana, y se habla neerlandés, conocido antes como holandés en Surinam. Los neerlandeses de Países Bajos o neerlandeses han pedido que deje de decirles Holanda, porque el nombre correcto de ellos no es Holanda, Holanda es una región de ellos, pero todo el reino es reino de los Países Bajos. Y en América Latina le seguimos diciendo Holanda a los neerlandeses. Pero bueno, esa es otra historia. América Latina, llamada también Latinoamérica, llamada LA o LA, Latin America en inglés, es un concepto étnico-geográfico, hay que decirlo de esa manera, es un concepto étnico-geográfico que influye en el tema del idioma. Surge en el siglo XIX para identificar una región del continente americano, así es de toda nuestra América, con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín. Retrocedo un poco estas lenguas. Pero ojo, hay que ser realistas, que estas lenguas que estoy apuntando en este momento, no todas se hablan en América. Asturiano no se habla, gallego tampoco. Italiano no es una lengua originaria. Ladino napolitano, no. Rumano, aragonés, catalán, no. De hecho, es cierto, hay comunidades italianas en la Argentina, pero no es un idioma originario del lugar. O un idioma que se dice idioma nativo, ¿me entiende? Idioma nativo, como ya lo es el castellano, desde hace siglos y siglos atrás. Por ejemplo, el asturiano, aragonés, catalán, solo se hablan en territorios del Reino de España. Rumano en Rumania, ladino napolitano en Italia. Aunque los italianos han tenido el mérito que en el Imperio Romano han logrado, y luego post-Imperio Romano en las conquistas de Mussolini, que se hable italiano en Albania, se habla italiano también en algunas partes de África, por ejemplo, pero bueno, esa es historia aparte. Pero resulta que el término América Latina es un concepto étnico-geográfico que surge en el siglo XIX.
para identificar la región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas en latín, español, portugués, francés, frente a quienes hablan otras lenguas. ¿Cuál es América Latina? Lo verde. Donde se hable español o castellano es ahí. México, que es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, varias islas del Caribe, desde lo que es Cuba, Isla Santo Domingo, donde está obviamente República Dominicana de habla castellana y Haití, habla francesa, hasta Puerto Rico, frente a quienes no las hablan. Por ejemplo, portugués, ya nosotros sabemos que se habla en el Brasil. Creo que no hay ninguna duda al respecto que se habla portugués en el Brasil y que ese portugués es hermano de nuestro idioma, hijos de un mismo padre, el latín. Francés. El tema del francés es el siguiente. Se lo habla en el norte de Sudamérica, sí, en la Guyana francesa, que es un departamento de ultramar de Francia, es un departamento más allá del mar de Francia. El francés se lo habla en Haití, en varias islas del Caribe, sí, 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 claro. Martinica, por ejemplo, es de habla francesa. Saint-Pierre y Miquelon, que están en Norteamérica, también son de habla francesa. Guadalupe, por ejemplo, es otra isla de habla francesa. Y más al norte, obviamente, en lo que es Quebec, se habla el francés en el territorio del Quebec o Quebec. Cualquiera de los dos nombres es válido. Cuya capital es Montreal. Montreal es la ciudad más importante de Canadá, cuya capital es Ottawa. El resto de Canadá es británico. Hablan por ende inglés. Quebec es una región que hace tiempo está peleando por su independencia, ya vieron referéndums por independencia, si en otros países es normal y natural que existan referéndums por independencia, en Bolivia sería sedición, en donde el Quebec ya logró que el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, la Corte Suprema de Justicia de Canadá les autoriza a hacer un nuevo referéndum para ver si el Quebec se independiza. Lo que pasa es que otros países manejan la lógica de que si quiere irse de nuestro territorio, que se vaya. Aquí en Bolivia no se puede decir eso. Otros países sí, pero el Quebec habla francés, frente a otros que hablan inglés, neerlandés y danés, que no serían América Latina los que hablan en el inglés. Guyana, por ejemplo, que está en el norte de Sudamérica, Canadá, salvo el Quebec, que ya he explicado que es de habla francesa, Estados Unidos, sí, Jamaica, varias islas del Caribe que son de habla inglesa, son de habla inglesa. Turcos y caicos, anguilas, si estoy hablando de islas del Caribe, etcétera. Inclusive tienen hasta islas vírgenes británicas, islas vírgenes estadounidenses, así se llaman. Por mencionar varias, y podemos seguir mencionando varias islitas que hay ahí, turcos y caicos, etcétera. También tenemos ahí en la situación de Trinidad y Tobago, que es mayoría de habla inglesa, aunque se habla una buena minoría habla castellano. En Puerto España, que es la capital de Trinidad y Tobago, por mencionar algunos de ellos. El neerlandés se habla en el continente. Lo que muchos dicen Holanda, el neerlandés se habla en el continente. Sí, señores, se habla. El neerlandés. Tenemos en América del Sur nuestro subcontinente, porque es un continente uno solo, el nuestro sí es, obviamente, América del Sur. Tenemos a Surinam, sí, que es de habla holandesa. Y en el Caribe tenemos lo que antes se llamaban las Antillas neerlandesas, o dicho de otra manera, Antillas holandesas, que ya no existe ese territorio, ahora son varios territorios con autonomía, Curazao, Aruba, Bonaire, por ejemplo, varios que sí, la lengua natural es el neerlandés, entonces sí se habla el neerlandés en América, además de Holanda, o Países Bajos, mejor dicho. Y el danés también, sí, sí, es danés. Ustedes dirán, danés viene de Danmark, que en castellano significa Dinamarca, y yo, correcto, danés viene de Dankmark, que en nuestro idioma es Dinamarca. Sí, ese pequeño país de Europa del Norte. Sí, 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 de Alemania arriba. Un país nórdico.
que también se lo considera parte de Escandinavia, junto a Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Islas Faroe. Dinamarca, sí, señores. No se olviden ustedes que los daneses conquistaron una de las islas más grandes del mundo, que se llama Groenlandia. Ujú, Groenlandia. Groenlandia, sí, Groenlandia, que está de Canadá al frente. Groenlandia. Que Groenlandia, claro, está en el círculo polar ártico, un lugar muy frío, y hablan danés. Y es parte de América, por si acaso. América es más grande de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos, señores y señores. Es más grande de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Entonces, por supuesto, que hablan danés o muchos le dicen dinamarqués. Bueno, en Groenlandia, claro, también hablan el groenlandés, que es la lengua local, ¿no? Es como decir en Bolivia se habla el guaraní, pero también se habla el castellano. La lengua local es groenlandés, pero hablan danés, porque ese territorio es un territorio autónomo del reino de Dinamarca, ¿sí? Entonces, ahí está, con eso que muchos decían, wow, no sabíamos ese dato, y otros decían, sí, ya lo sabíamos. Nos encontramos con que esta América en la que nosotros vivimos, hay América Latina y lo que no es América Latina. El término América Latina fue introducido por el político y economista francés Michael Chevalier, que nació en 1806, murió en 1879. Lo que pasa es que cuando él conoció el continente, se dio cuenta abismalmente las diferencias que había entre unos y entre otros. Se dio cuenta abismal que hay esa grande diferencia. Se dio cuenta de esa grande y enorme diferencia. Hay que decirlo de esa manera, se dio cuenta. Porque hay una América, la latina, la nuestra, donde hay una influencia latina, sí, hablamos el idioma de los españoles, así es, católica, o cristiana, como ustedes quieran verlo, mestiza, sí, un término que hoy día se discute, pero por favor, ¿se da cuenta? Él dijo, hay una América Latina católica mestiza, y hay una otra América con influencia germánico-protestante donde no son mestizos. No se olviden que hay los anglosajones, los ingleses, por eso se le dice anglos, sajones, los sajones son los alemanes y esa influencia europea que se ha tenido en el norte de nuestra América y en varias partes y puntos de, obviamente, el continente restante, donde no hay mestizos. No, no, no. Canadá, hijos de británicos, Estados Unidos, hijos de los peregrinos. No se olviden que la política inglesa de conquistar Canadá y Estados Unidos vino de la mano con el genocidio y exterminio de toda la población que históricamente habitaba en esos lugares. Vino con el exterminio masivo llamado genocidio de los habitantes del lugar que hasta el día de hoy sigue generando ciertos problemas de ciertos sectores a los ingleses. Los ingleses llegaron, aniquilaron prácticamente a casi toda la población local. Navajas, pieles rojas, navajos, perdón, etcétera. Las tribus navajos, a los nativoamericanos. La diferencia es que aquí en Sudamérica le decimos indígenas. En América del Norte se les tiene que decir nativos americanos. Claro, dejaron varios en reservas, como para decir, ellos eran los dueños legítimos de este territorio y muchos de ellos han logrado compensaciones del Estado estadounidense por el tema de genocidio. Estados Unidos les ha dado liberalización de impuestos, dueños de casino, varios monopolios en la industria de los juegos de azar, etcétera. Para compensar ello y obviamente los nativos americanos manejan casinos y grandes cantidades de recursos económicos por esas compensaciones que el Estado estadounidense ha dado. A diferencia de los españoles que solamente llegaron a conquistar y esclavizar. Ahí está la diferencia. Y ahí se hizo también un rico mestizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Chevalier lo introdujo ese término, América Latina.
pero no se lo usó hasta años después, cuando Estados Unidos invade México. Así es, Estados Unidos invade México. Texas es un estado muy rico en petróleo, demasiado rico en petróleo, diría yo. Es uno de los estados más poderosos económicamente hablando que hay en Estados Unidos y de la industria petrolera mundial. Texas, la X, por ejemplo, es propia del idioma nuestro. La usaban sí también los mexicanos en sus pueblos nativos. Pero resulta que Estados Unidos invade México. México y Bolivia se parecen más de lo que uno pareciera creer o no creer. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque México y Bolivia son dos países que perdieron más del territorio con el que nacieron a la vida independiente. Más de la mitad de su territorio con el que nacieron a la vida independiente, México y Bolivia lo perdieron. Estados Unidos invade México de 1846 a 1848 y la guerra mexicano-estadounidense. Y el político colombiano José María Torres Caicedo, sí, político colombiano, usó por primera vez, pese a que Chevalier lo introdujo, usó el término América Latina. Fue el primer latino en usar el término América Latina, para diferenciar las dos Américas que coexisten o cohabitan en el mismo continente. El continente es uno solo, futuros abogados y abogadas. El continente es uno solo. ¿Cuál es el detalle? Que hay diferenciación entre historia, tradición y cultura e idioma de unos y otros. Y eso es algo que no podemos hacer. Hay dos Américas, la latina, la católica, la mestiza o la cristiana, si quieren verlo así, y la que tiene la no mestiza, que tiene una influencia anglosajona, cuyas raíces de idioma son muy diferentes a las raíces que dio al francés, origen, al castellano o español, origen, y al portugués, origen. Así de simple. Idioma español. Cada 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español, en conmemoración al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, personaje importantísimo de la literatura española y mundial. Ya veíamos hace rato nosotros a Don Quijote de la Mancha. Así es, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra falleció el 23 de abril de 1616. Por eso es que, y por todo lo que hizo él por el idioma nuestro, se celebra el Día del Idioma Español el 23 de abril del cada año, que es una celebración reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Ahí está, Don Quijote de la Mancha, el hombre el de los molinos. Inclusive tuvo su analogía inclusive hasta en Los Simpson. Sí, sí, claro, es un importante personaje de la historia universal ahora, Miguel de Cervantes. El hombre que popularizó nuestro idioma, algo que es bastante importante decirlo. Popularizó el idioma castellano o español. Entonces ahí ya con eso uno dice, wow, ¿estamos bien? Sí, así es. Estoy compartiendo pantalla. Dame un segundo, por favor.
Don Quijote de la Mancha, el hombre de los molinos, conocido y parodiado y hablado y su texto traducido a todos los idiomas. Entonces, el Día del Idioma Español se celebra desde hace tiempo atrás porque don Miguel de Cervantes Saavedra murió en 1616. Y esta celebración es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el idioma español. El símbolo de nuestro idioma, ¿tiene un símbolo de nuestro idioma? Sí, es la ñ. La ñ es la única letra, no he dicho palabra, letra, consonante, que está presente en un solo idioma, el nuestro. No hay otro idioma del planeta donde se hable la ñ. No existe eso. No hay eso. No hay. No, no hay. No hay para nada. La ñ es única. Así es. La ñ es única. El español o castellano tiene como símbolo la ñ. Ya sabemos nosotros. Y solamente nosotros podemos pronunciar ñ. Nosotros los hispanohablantes o los que aprenden muy bien nuestro idioma. Así es. Porque hasta un estadounidense va a decir español con una pronunciación que no es la natural, como decir el español. ¿Es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU? Correcto, la ONU tiene idiomas oficiales, sí, señores. Entre los 6 está nuestro idioma. Hay que estar orgullosos de eso. Y hay veces que hay sesiones que se realizan en nuestro idioma. Es la tercera lengua más hablada del mundo. La más hablada del planeta, nuestro idioma, detrás del chino mandarín y del inglés, en ese rango. Como dato, existe el Grupo de Amigos del Español, un equipo fundado en el año 2013 por 20 países miembros de habla hispana para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso y la difusión de la labor de la ONU. Claro, porque estamos en una campaña de difundir nuestro idioma. Más adelante vamos a ver el caso de las Filipinas. Muy importante para la materia de nuestro idioma. Grupos de amigos del español, fundado en 1213, el 2013, perdón, 2013. 20 países, miembros de habla hispana. Se difunden desde la ONU actividades en español, sí. Actividades culturales, correcto, también se lo hace. Actividades culturales. Para que el mundo también conozca más nuestro idioma, nuestra cultura, una cultura propia de Iberoamérica o hispanohablante, si quieren verlo de esa manera. Y lo más importante, lo más importante, nuestro idioma crezca. No solamente porque los de esta parte del mundo, América Latina, nos reproduzcamos más y más, para que otras personas que hablen otros idiomas aprendan el nuestro y entiendan lo que es nuestro idioma. Eso es algo bastante importante que hay que decir. Así que ahí tenemos nosotros esa figura bastante importante y bastante necesaria a la hora de hablar de el idioma castellano o español. Entonces, hay que tomar en cuenta también ese aspecto muy importante que es propio del idioma castellano o español. Deme un segundo, por favor. Segundo, compartir pantalla.
Entonces, esta es una primera de las muchas, muchas, muchas clases virtuales que vamos a tener en la materia. Muchas gracias, que tengamos un excelente fin de semana, un excelente viernes y sobre todo, lo más importante, festejemos mañana sábado como se debe, como se tiene que festejar, con amor a nuestra patria, amor a nuestra Bolivia, amor a nuestra gente, a nuestros animales, recursos naturales y a lo que Bolivia significa, y la lucha por estar con una Bolivia unida. Muchas gracias, conmigo será hasta la próxima. Gracias por todo, lunes nos vemos, no se olviden, 7:30 en el aula del segundo piso, aula 210. Gracias, chao, chao, nos vemos.